Estoy ocupando una posición aquí que el pastor obviamente no ha podido estar en este día y se me ha encomendado a mí la responsabilidad que acepto con agrado y con mucho temor y temblor de predicar y de compartir la palabra de Dios. Yo digo como el salmista, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Y es que aquí es que yo me siento bien. Esta es mi casa espiritual. Y este es el lugar donde yo puedo recibir muchos abrazos y muchos apretones que me ayudan para empezar la semana. Yo no recibo muchos abrazos, pero aquí los recibo el domingo. Y eso me impulsa para yo estar animado para seguir adelante. La iglesia tiene una función, y es para que nosotros podamos en la comunidad, en la unidad de los unos con los otros, animarnos los unos a los otros, orar los unos para los otros, recibir bendición, recibir la presencia de otros que tanto hace falta. Y también nosotros estar en la posición de poder bendecir a otros. ¿Y cuántas veces eso es lo que necesitamos? Un abrazo, un estímulo que esa persona pueda recibir y poder eso animarle para seguir adelante. Por lo tanto, bienvenidos a la casa de Dios. Estamos aquí para estar dispuestos para recibir lo que Dios tenga para nosotros. Amén. Quiero exponer la escritura, pero en esta iglesia y el pastor usa el leccionario. El leccionario son lecturas ya asignadas que usan distintas iglesias históricas, de iglesia católica, iglesia protestante, que son lecturas que ya están asignadas y van por ciclos, año A, año B y año C. Y son lecturas que se escogen y que están relacionadas, son lecturas del Antiguo Testamento, de los Evangelios, Salmos, los Evangelios y también de las cartas apostólicas. Y el predicador, estamos obligados, en cierto sentido, no tenemos toda esa libertad para escoger nuestro texto, sino que tenemos que bregar con el texto que se nos asigne que el leccionario asigne en ese domingo. Yo me encanta predicar sobre Juan 3:16, a mí me encanta predicar sobre el Salmo 23, Jehová es mi pastor, pero cuando me sujeto a la disciplina del leccionario, me tengo que sujetar a la lectura que es del domingo asignado. Y de que me anunciaron que iba a predicar, pues he estado luchando con esta lectura toda la semana. Y por lo tanto, esto es el producto de una lucha, no de un día, sino de varios días. Dos dimensiones de la fe que quiero que entiendan. La fe es una palabra pequeña, pero con mucho contenido. La fe se entiende en una dimensión de la fe, es la fe que se entiende que es lo que creemos, el contenido de todo lo que nosotros creemos. La fe que confesamos cuando decimos el credo niceno. Esa es la fe que profesamos, la fe que creemos. Esa fe informa la forma en que vivimos. Entonces, el otro lado de la fe, la otra cara de la fe, es la profesión credal, el contenido lo creemos, de lo que creemos, y el otro lado de la cara es que esa fe tiene que traducirse, tiene que encarnarse en lo que nosotros vivimos. Si tenemos fe, tenemos que vivirla. Y en ese vivir la fe es que hay el reto. Y yo creo que por eso es que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Y el contexto de esa expresión de los discípulos la leemos en los versículos anteriores, donde Jesús le dice a los discípulos que tienen que perdonar 7
veces. Que si tu hermano viene a donde ti, se arrepiente 7 veces al día, 7 veces debe decirle, y te dice 7 veces me arrepiento, hay que perdonar. Hermanos, cuando yo escucho de eso de perdonar, yo digo también, como los discípulos, Señor, aumenta mi fe. Porque una de las cosas más difíciles hacer es perdonar a alguien que nos ha hecho mal. Y yo no sé cuántos de ustedes estuvieron informados de las noticias en esta semana, de esa situación tan triste y tan trágica de esta señora policía que se equivocó de apartamento y entró al apartamento equivocado pensando que era el de ella. Encuentra a este caballero que está sentado allí lo más tranquilo viendo televisión y comiéndose un helado, y ella creía que él era un intruso, saca el revólver y ahí mismo lo mata. Imagínense en qué situación tan trágica, que uno esté en su casa y que muera en su casa. Esta señora pasó un juicio y se celebró un juicio de varias semanas, y esta semana se hizo el jurado tomó su decisión, le encontraron culpable de homicidio y con una sentencia que va a servir en la cárcel. Pero una de las cosas que me impresionó a mí fue de que, no sé cuántos de ustedes vieron el caso de cuando están en la corte antes del juez dar la sentencia, se le dio la oportunidad a la familia que expresara palabras. Y no sé cuántos escucharon, el hermano del difunto, 18 años, en la corte, se refiere a esta persona, esta señora que mató a su hermano, y le dice, yo no te deseo el mal. Yo deseo tu bienestar. Y luego le exhortaba y le decía, si tú realmente reconoces tu falta, lo que has hecho, te arrepientes, Dios te perdona. Y yo quiero decirte también que yo te perdono. Y le pide permiso al juez, a la juez, para abrazar a esta persona que mató a su hermano. Y ella viene corriendo donde él y se abrazan allí mismo en la corte, frente a las cámaras de televisión, frente a la nación. La juez estaba llorando, todo el mundo estaba con lágrimas en ese momento, porque eso no era lo que se esperaba que fuera el final de ese juicio. Pero a mí me impresionó eso tanto, de que una persona pudiera perdonar. Y este joven de 18 años tuvo la valentía, el valor de hacerlo y de dar testimonio en ese momento de que él era un cristiano, un seguidor de Cristo. Y cuando yo veo esas cosas, yo digo, Señor, dame fe, porque es lo más difícil que hay a uno perdonar. Sin embargo, Jesús le dice a los discípulos, tienes que perdonar 7 veces. Y los discípulos le dicen, Señor, auméntame la fe. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que decirle eso al Señor, cuando han tenido necesidad, cuando ha habido un momento de duda, cuando usted ha pasado en su caminar cristiano un momento de dificultad, de lucha, de cosas que suceden que usted no se las puede explicar, y usted le dice, Señor, Señor, aumenta mi fe. Hace unos cuantos domingos atrás el pastor predicó un mensaje del leccionario que tenía que ver con llevando nuestra cruz. Y nos decía que cuando uno se convierte al Señor, cuando uno viene a Cristo, Él dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y siempre recuerdo lo que dijo el pastor, que él dijo, algunos quieren un evangelio light, un evangelio sin sacrificio. Y lo que yo llamo un caminar de fe estilo crucero. Hay algunos de ustedes que les gustan los cruceros y que es lo más bonito, ¿no? Lo más cómodo, uno montarse en un crucero, sentarse ahí
y la única preocupación que tiene es de que qué voy a comer. Y ojalá que el servirle a Cristo fuera como decir estar en un crucero, que estamos ahí cómodamente, sin problemas, sin preocupaciones, que nos sirven todo y que al final nos salimos y seguimos caminando. Pero Cristo nunca engañó a los seguidores. Cristo nunca encubrió lo que significa servir a Cristo. Y por eso es que algunas veces los discípulos decían, Señor, mira cómo se van la gente se nos están yendo. Y Jesús le dice, ¿queréis iros también vosotros? Porque el Señor, para ponerlo claro y craso, el Señor no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y por eso el pastor hablaba de que la fe es un caminar y muchas veces envuelve llevar la cruz y no dejarse vencer por el sacrificio y el dolor y el sufrimiento. Y el pastor Rubén Ortiz de la semana pasada nos predicó de que el venir a Cristo envuelve tantas bendiciones, tantos beneficios que describe en Efesios, primer capítulo, que somos transformados, que somos perdonados, que somos elevados de nuestra condición anterior, que tenemos paz en nuestras vidas, que podemos vivir una vida distinta, una vida nueva, una vida que podemos perdonar a otros y que Él nos ha dado todas las bendiciones del cielo. Pero después añade, pero tenemos una responsabilidad como cristianos, que somos miembros del cuerpo, que Dios nos ha llamado a todos para que seamos miembros del cuerpo. Y como miembros tenemos una función. Cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñamos, sea grande o sea poca. Pero mire, la función que Dios nos ha asignado a nosotros es para que seamos bendición al mundo. Este joven que perdonó a esa señora, a esa policía, ese es un testimonio que él le dio. Él no es ministro, no es nada especial, pero demostró valentía, demostró testimonio cristiano al poder perdonar. No, el caminar cristiano no es un crucero. Más bien, es un caminar, es un camino. Mi hija, que me está visitando precisamente este fin de semana, está tomando un curso, me estaba tratando, o está tratando de convencerme para que yo haga el camino de Santiago. En España, The Way of St. James. Es un camino en el norte de España que ha sido usado por cientos de años por peregrinos de todas las religiones, pero que es una experiencia renovadora, es una experiencia personal, es una experiencia sacrificada para encontrarse a sí mismo, para acercarse a Dios. Y son 500 millas y toma de 30 a 35 días. Y hay un matrimonio en esta iglesia que ha hecho ese camino. Humberto y Evelyn han hecho ese camino. Ellos me han hablado de ese camino y ellos me han animado porque dicen, Dios, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Pero yo digo, yo necesito fe. Mire, porque yo he caminado, ¿ok? Yo he caminado caminos. Y yo sé que hay caminos que empiezan, como yo he visto en las películas de la gente que empiezan a tomar este camino de Santiago, The Way of St. James, y que empiezan muy entusiastas. Hoy están celebrando, estamos aquí, llegamos, empezamos el camino, celebrando, y empiezan con mucho entusiasmo.
Y es verdad, porque al principio me imagino que es llano y es bonito, ¿no? Pero ¿saben qué cosas hay en el camino muchas veces? Piedras, rocas, ramas, muchas veces que uno puede tropezar con ellas. Y yo viendo películas de la gente que, no sé si ese fue el caso de ustedes, Evelyn, pero yo he visto, y como a mitad de camino ya están un poquito ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tiene momentos difíciles. Y así es el caminar de la fe, la vida cristiana, que hay momentos de celebración, momentos de baile, momentos de gozo, pero llegan momentos de dificultad. Un pastor que escuché, David Jeremiah, que dice que cuando comenzó su ministerio tuvo un cáncer, le dio cáncer, tuvo un diagnóstico de cáncer. Y un miembro de su iglesia le dice, adiós, pero los pastores no deben de tener cáncer. ¿Cómo usted siendo pastor le da cáncer? Y él dijo, ¿qué pasa? ¿Acaso estamos excluidos? Somos humanos. Y mientras estemos en este planeta, en este humano, estamos expuestos a los peligros y a las consecuencias del pecado que han contaminado esta tierra, que dice Pablo que aún la creación gime buscando la renovación, la redención, pues sabemos que nosotros no hemos cuidado este planeta muy bien. Y el pecado también afecta a nuestros cuerpos. Y por lo tanto, estamos expuestos a enfermarnos, aunque seamos cristianos. Pero eso es parte del caminar. Eso es parte de este caminar cristiano. Este es parte del caminar de la fe. Y por eso es que nosotros estoy enfocando esta escritura a ver qué consejos recibimos de la escritura para vivir este camino de la fe. Cristo le contesta a los discípulos cuando ellos le dicen, auméntanos la fe. Cristo le contesta diciéndole, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, a este árbol que se desarraiga y se plante en el mar y les obedecería. Es interesante, ¿no?, que Cristo no le dice, si tuviera fe como una montaña, si tuviera fe como un gigante. Y esto le dice, no, mire, lo que necesita es fe como un granito de mostaza. No necesita mucha fe, lo que necesita es ponerla en un Dios grande y todopoderoso, gloria a Dios. Que la fe que nosotros necesitamos para caminar este camino, para vivir esta vida, no es una fe que la tenemos que sacar de adentro de nuestro interior, sino es una fe que, aunque pequeña, aunque parezca que es insuficiente, pero mire, lo que tenemos que hacer es ponerla en el Señor, enfocarla en el Señor, porque Dios hace milagros con cosas pequeñas. ¿Ustedes sabían eso? Dios se glorifica aún con lo poco. Dios no necesita grandes cosas, grandes hazañas. David se enfrentó a un gigante y el rey le quería prestar su armadura, pero no le servían. El rey le quería prestar su espada, pero era una espada que era muy pesada para David, que era un joven que había estado en el campo, que tenía todavía olor a ovejas porque era pastor de ovejas. Y David se enfrenta a aquel gigante y lo que él tiene es una piedrecita, un grano de mostaza. Pero él toma esa piedrecita y la consagra y dice, esto parece poco, pero yo lo voy a tirar no en mi nombre, no con mis fuerzas,
la voy a tirar en el nombre del Dios Todopoderoso. Y con aquella piedrita tumbó a aquel gigante. Dios se glorifica en las cosas pequeñas. Dios se glorifica en aquel joven que solamente tenía 3 peces y 2 panes y dijo, y había una multitud de 5,000 personas que tenían hambre, y aquel jovencito donó esos 3 pececitos a los discípulos y con eso Cristo alimentó a 5,000 personas. Esos son los milagros que puede hacer el Señor cuando tenemos una fe como un grano de mostaza puesta en el Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo en la escritura del diccionario, Timoteo, no te amedrentes, no tenga temor, porque mire, Timoteo está empezando su ministerio y Pablo le ha puesto las manos para consagrarlo. Y luego Timoteo ve que su mentor, que su padre espiritual está en la cárcel, es prisionero. Y para la vista humana, eso es un fracaso. Y dice, pero el apóstol Pablo en la cárcel, prisionero. Y quizás Timoteo joven estaría pensando, pero mire, yo estoy empezando este ministerio y lo que estoy viendo es que el apóstol está en la cárcel. ¿Qué puedo yo esperar para mí mismo? Si el apóstol Pablo está en la cárcel, ¿qué va a hacer de mí? Y por eso Pablo dice, mire, no te avergüences de mi prisión, porque yo estoy aquí, no, pero el evangelio está libre. No te avergüences de mí, porque mira, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. La timidez es buena en algunas cosas, pero en otras cosas no es buena. No podemos ser tímidos para servirle al Señor. Porque, miren, un mensaje que yo le di hace años, yo le decía que en Pedro dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si somos tímidos, lo que hacemos es que nos agachamos. Pero el Señor le dice a Timoteo, no, el Señor no nos ha dado a nosotros un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, un espíritu de control propio, un espíritu de amor. Por lo tanto, no te avergüences, porque aunque yo estoy en prisión, pero no me avergüenzo de mis prisiones porque yo me he encomendado al Señor. Yo he puesto mi confianza en el Señor y Él me guardará y hará resplandecer su salvación en mi vida. Pablo en la prisión, sin embargo, Pablo no está amedrentado, no está con miedo. Hermano, muchas veces las personas los cristianos le tenemos miedo al sufrimiento. Nadie le gusta sufrir. ¿Cuántos le gustan sufrir? Nadie busca sufrimiento. Pero Cristo dijo que en el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, aunque no lo busquemos, muchas veces se nos viene. ¿En qué forma? En distintas formas. Ustedes lo saben. Ustedes han experimentado esto. El sufrimiento viene en muchas formas. Pero yo recuerdo la ilustración que escuché de un herrero. ¿Ustedes saben lo que es un herrero? Que hace las herraduras para los caballos en aquellos tiempos. Y el herrero se había convertido en cristiano. Se había convertido. Y después se hizo creyente. Y cuando se hizo creyente empezaron a venir problemas y dificultades y sufrimientos. Y los amigos le decían, oye, pero ¿para qué tú te metiste a esa religión? Si eso es lo de que tú te metiste ahí, lo que estás es padeciendo y sufriendo. ¿Y qué es eso? Y el herrero estaba en ese momento con una herradura, sosteniendo una herradura, y le estaba dando golpes en el yunque. Y él decía, mire, esta
herradura que yo tengo aquí, yo la meto en el fuego y le doy golpes. Y luego la meto en el frío y la saco, la meto en el fuego y le doy golpes. Y cada golpe que yo le doy, esta herradura va tomando la forma que yo le quiero dar. Y mientras esta herradura que yo estoy sosteniendo sostenga y reciba estos golpes y se amolde a la forma en que yo le quiero dar, esta herradura servirá para el propósito para el cual yo la estoy preparando. Mira ese montón de herraduras. Y había un montón de herraduras partidas, cuarteadas, despojadas. Y él dice, mira, esas herraduras que están ahí, esas son las que no me sirven. Esas son las que yo puse en el yunque, la que le di el golpe para moldarla, pero eran impuras, no tenían resistencia, se partieron, se quebraron y las tuve que botar. Pero esta herradura que yo tengo en las manos, que yo estoy dándole golpe, mientras ella reciba los golpes, mientras resista el fuego, ella va a ser útil para el propósito que ya lo estoy utilizando. Gloria a Dios. Esa es mi vida. Así yo quiero ser delante de Dios. Yo quiero ser esta herradura que recibe los golpes y no se quiebra. Yo no quiero ser como ese despojo que no sirve para el propósito que yo tengo para esta herradura. Dios tiene propósito para nuestras vidas, gloria a Dios, y esos propósitos se cumplen y se hacen puros cuando pasamos por el sufrimiento, porque aunque no queramos decirlo, pero muchas veces la dificultad es lo que nos amolda y lo que nos hace fuerte. Amén. Eso es un consejo para todos, aún para los padres que crían, que un niño que nunca los padres lo dejan que padezca, que tenga necesidad, se cría enclenque. Pablo le dice, padezco sufrimiento, pero no me avergüenzo del Evangelio. Este es el camino de la fe. Este es el camino que nos manda el Señor vivir. Este es el mismo camino que llevó Pablo cuando Pablo tenía también su dificultad y le decía al Señor, Señor, quita esta espina de mí, quita este problema que yo tengo en el cuerpo, dame esta liberación. Y el Señor le dice, no es ese mi propósito para tu vida, sino que yo soy suficiente, bástate mi gracia. Yo creo en el Dios de milagros. Yo creo en el Dios que sana cánceres. Yo creo en el Señor que cambia vidas, que resuelve problemas, que cambia los reveses en victoria. Yo creo en ese Dios que puede sacar el árbol y puede llevarlo a la mar. Pero también yo creo en un Dios que hace milagros que son más encubiertos. Ese milagro del siervo fiel que sigue al Señor, que padecemos, que sufrimos muchas veces. Y ese es el milagro que yo admiro, porque para mí eso es un milagro. Cuando veo a algunos de ustedes que están pasando por necesidad, que están pasando por un diagnóstico de cáncer, que están pasando por una enfermedad que no se cura, pero que los veo y siguen fieles al Señor. Siguen fieles al Señor, siguen viniendo a la iglesia, siguen sonrientes y siguen diciendo, yo creo en el Señor, yo sigo dependiendo del Señor. Y ustedes saben una cosa, gloria a Dios, que eso no viene de nuestra bravura, de que yo soy guapo, que yo soy fuerte. Eso viene porque el Señor nos da esa fortaleza. El Espíritu Santo nos da esa fortaleza, que aunque pasemos por necesidad, por problemas, por dificultades, lo que a algunos es eso para destruirlo, pero cuando sufrimos, no porque buscamos el sufrimiento, no porque hacemos poca vergüenza y nos sufrimos, cuando sufrimos porque es la voluntad de Dios, ese sufrimiento se toma en algo sagrado.
que Dios lo usa para nuestro bienestar. Hermano, que no tenemos que temerle a eso. Esta es la fe que necesitamos para esta jornada de fe. Vivimos no con nuestro poder, sino con el poder de nuestro Señor. ¿Qué necesitamos para vivir esta fe, para caminar esta jornada de fe? Primeramente, la gracia de Dios que nos ayuda, que nos está con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. ¿Qué necesitamos para vivir, para caminar esta jornada de fe? La ayuda y ejemplo de nuestros hermanos. Ustedes me inspiran a mí. Ustedes me inspiran a mí. Porque cuando yo veo que están luchando, yo sé a veces lo que están pasando y veo y le pregunto, ¿cómo está, hermano? Y ustedes dicen como el himno, estoy bien, estoy bien. Yo digo, gracias Señor, porque tú eres el que sostiene, gloria a Dios. Tú eres el que nos mantiene. Y porque hemos experimentado el poder de Dios en esas cosas pequeñas, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario. Por eso que yo creo que todos nosotros podemos decir, como dice el corito, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Antes era ciego y ahora veo la luz divina que me da el Señor. ¿Qué necesitamos para la jornada? La gracia de Dios que nos dice, bástate mi gracia. La ayuda y ejemplo de los caminantes, de los hermanos que están con nosotros, que caminan y que vemos el ejemplo de ellos. A veces nosotros podemos ser inspiración para ellos. Y tercero, fijar nuestros ojos en la meta. El que camina el camino de Santiago está pendiente a la meta. No caminamos para caminar, se camina para llegar a la meta. Y cuando se llega a la meta, entonces se celebra. Y miramos para atrás, y miramos nuestros callos, y miramos nuestras heridas, y decimos, me duele, pero estoy contento, lo hice, gloria a Dios, lo logré. Y así será en nuestro caminar con Cristo. Habrá momentos de celebración, de cántico, de baile, y habrá momentos de lamento, de dificultad, pero nosotros no somos de las personas que nos amedrentamos, que nos asustamos, que tenemos temor, porque nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que Él puede quitar las espinas del camino, pero muchas veces lo que hace es que endurece nuestros pies para que podamos caminar por ese camino y podamos seguir en victoria hacia adelante. Hasta que aquel día que lleguemos a nuestra habitación celestial, cuando el Señor nos recibirá y ya no nos dirá, siervo inútil, ha hecho lo que se te encomendó. Eso no es la forma en que el Señor nos va a recibir. Lo que esperamos oír del Señor, si somos fieles a Él y caminamos este caminar de la fe, con devoción, con lealtad, con valentía, con dedicación, con nuestra fe puesta en el Señor, lo que vamos a escuchar de Él se nos va a decir, entra en el gozo del Señor. Fuiste fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Eso es lo que yo espero escuchar de mi maestro. Eso es lo que yo espero un día poder escuchar Él decirme. Así podemos nosotros decir como el escritor de Lamentaciones, la lectura que tenemos para el leccionario. El escritor de Lamentaciones se lamentaba
porque él veía que el pueblo de Dios estaba destruido, que estaban en cautiverio. Y él decía, parece que el Señor se ha olvidado de nosotros, parece que ya el Señor no va a cumplir las promesas que tenía para nosotros. Y él se lamenta y dice, Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué futuro tenemos nosotros? Tú nos has abandonado. Pero él dice, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. El hombre hablando de dolor, de dificultad, de lamentación. Señor, ¿qué pasa? Pero algo más me viene a la memoria, la cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor, que nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Grande es tu fidelidad. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. ¿Cuántos pueden decir eso también en nuestra situación? Gloria a Dios. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando. Usted quizás está bien, está contento, no hay problema. Yo no le estoy deseando problemas a nadie. Pero miren, van a venir. Y los problemas los podemos afrontar de dos maneras. Lo afrontamos con nuestra bravura y con nuestra fortaleza física y sufrimos y es fuerte. Pero qué bueno cuando podemos pasarlo con la fortaleza y la ayuda del Espíritu Santo. Yo miro para atrás por lo que yo he tenido que pasar muchas veces en la vida. Y yo miro para atrás y digo, ¿cómo fue que yo pasé por eso? ¿Cómo fue que yo sobreviví eso? Y solamente puedo decir, por la gracia de Dios. Yo mismo me sorprendo. Y termino, antes de cantar, estaba en Iguazú y pasamos por una parte donde hay un puentecito que va por encima de las cataratas y tiene el final al borde de las cataratas y uno mira para abajo y ve el agua cayendo. Y uno mira para arriba y ve otra catarata más alta cayendo. Y yo pasé por ese lugar que le llaman la garganta del diablo, porque da miedo. Agua, ruido, agua cayendo para allá y agua bajando. Y ese puentecito que parece tan frágil, y llego al borde y veo para allá y yo digo, Señor, por ahí. Lo pasé. Esa noche, cuando llegué al hotel, me recordé de donde había estado y me desvelé. Porque dijo, ¿cómo fue que yo me atreví a pasar por ahí? Señor, pero ¿qué me entró a mí? ¿Que pasé por ahí? Yo mismo me sorprendí. Y muchas veces en mi vida yo mismo me he sorprendido y visto, Señor, por donde yo tuve que pasar. Parecía imposible, parecía difícil, parecía que no había solución, parecía como el que escribe Lamentaciones que ya Dios me ha abandonado, que ya Dios no tiene propósitos para mí. La carga es fuerte, es difícil el dar un paso. Señor, pero no sé de dónde pude dar un paso y pude seguir adelante. Y como que sentí un impulso que me mantenía, un aire fresco, unas aguas vivas del Espíritu Santo que me mantuvieron al otro lado. Y cuando miro para atrás digo, gracias Señor,
que tú estuviste con nosotros. Y me pasa como dos pulgas que estaban en un elefante, y el elefante pasó por un puente de madera, un puente, y ese puente se estremeció con el peso del elefante, y cuando llegó al otro lado, una pulga le dice a la otra: oiga, ¿te diste cuenta cómo estremecimos ese puente? Y así yo digo también cuando miro: Señor, oye, ¿cómo yo pude pasar eso, no? Pero no fui yo, fue la gracia de Dios, el poder de Dios, que dice: yo no los dejaré, no los abandonaré, sino que estaré todos los días en las buenas y en las malas, en la risa, en el llanto, pero yo soy fiel, yo nunca dejo a mis ovejas, nunca abandono mis ovejas. Yo le quiero servir a un Dios así. Yo me enorgullezco servir a un Dios que no abandona a sus siervos, que no abandona a sus hijos, que nos ayuda, que nos fortalece, y que yo puedo caminar en la vida con valor y con valentía y con confianza, porque más es fuerte el que está conmigo que el que está en contra. Oh Señor, vamos a ponernos de pies y afirmemos esa fe de victoriosa, esa fe que dice: grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy faith hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Oremos. Señor, tú le dijiste a tus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para caminar este camino de la fe. Ayúdanos a poner nuestra fe como grano de mostaza en ti. Ayúdanos a servirte con fidelidad, con lealtad, con valentía, con paciencia y con amor en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, sabiendo que tu fidelidad es grande y nos sostiene y nos da fortaleza, que tú no nos abandonas, tú no nos dejas solos, Señor. Y yo espero que cada uno que ha escuchado esta palabra, que pueda animarse, y no importa la situación que esté pasando, Señor, que pueda saber que grande es tu fidelidad, que no necesitamos mucha fe, que no necesitamos tanta fe, que tú nos has dado la suficiente fe para nosotros seguir adelante, para nosotros serte fiel, que lo único que tenemos que hacer es poner esa fe en ti. Tú eres grande, Señor. Gracias por tu palabra y la recibimos con gratitud. Ayúdanos a ponerla en obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.